Nuestra siguiente presentación lleva por título Situaciones traumáticas y transcurso de la vida. Va a estar a cargo de Carlos José Parales, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, con los comentarios de Carmen Serrano, psicoterapeuta, con especialización en tratamiento del estrés. Entonces, bienvenido Carlos José, bienvenida Carmen a este simposio internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Serrano por los comentarios. Profesora mía en la Facultad de Psicología hace un par de años. Y me alegra muchísimo saludar al padre Marco Tulio González, mi profesor de Psicología General hace bastante tiempo ya. Muy bien, yo voy a hablar hoy de las perspectivas del transcurso de la vida y los aportes que le hacen al estudio de los eventos traumáticos. Básicamente, estas perspectivas del transcurso de la vida, nosotros hablamos de transcurso de la vida en el grupo de investigación que tenemos, se enfocan al estudio de la manera como acontecimientos y experiencias direccionan el desarrollo humano desde el nacimiento hasta la muerte. Dentro de esas experiencias, y es el tema de esta presentación, se encuentran los eventos vitales dolorosos que obstaculizan la continuidad de la vida y tienen el potencial de menoscabar seriamente la salud de las personas, incrementando no solamente la vulnerabilidad a problemas psicológicos, sino también en algunos casos produciéndolos, dependiendo de la severidad del evento y de antecedentes individuales. El supuesto central de este tipo de perspectivas es que los cambios vitales afectan trayectorias de desarrollo y esas trayectorias de desarrollo se encuentran siempre enmarcadas en condiciones históricas. Lo que quiero señalar aquí es que lo traumático no lo constituye el evento en sí mismo, sino la significación y el impacto que ese evento tiene para la persona. Lo potencialmente traumático, que son eventos altamente estresantes, los asume el observador siempre desde consensos culturales. Y esto constituye uno de los aspectos, digamos, que tiene muchísima discusión en entidades como el trastorno de estrés postraumático, y hace referencia en este caso básicamente al primer criterio, el criterio A, de qué es exactamente un evento traumático. En sociedades marcadas por violencias, conflictos armados y guerras, en las que hay una especie de habituación a lo trágico, la representación de los hechos negativos, de los hechos violentos, se resignifican siempre a la luz de historias individuales y de criterios colectivos. En la vida, el sufrimiento y la tragedia es inexorable. El diccionario de la lengua española define la tragedia como un suceso vital que produce emociones trágicas y la distingue del trauma, que lo define como un daño duradero. Entonces, aunque la tragedia es inevitablemente parte del vivir y el sufrimiento en general, el trauma es un resultado psicológico de la tragedia que se caracteriza por adquirir una condición permanente. Por eso, los sistemas diagnósticos que conocemos, como el CIE-2 y el DSM-4, incluyen dentro de los criterios diagnósticos de entidades que tienen que ver con este tipo de eventos como el trastorno de estrés postraumático, la repetición emocional de la vivencia trágica. En nuestro país, lo trágico es y el sufrimiento es parte de lo cotidiano. Todos aquí sabemos, y en Latinoamérica en general, el problema de homicidios, de robos, de atracos, de conflicto armado, de secuestros, amenazas. Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Pareciera que toda esta tragedia se ha vuelto banal. En Colombia, los eventos traumáticos se enmarcan en una historia de violencia continua y esto tiene repercusiones en la investigación y el estudio del trauma. Por lo que, en lugar de hacer referencia a un evento o a unos eventos específicos, nosotros deberíamos considerar contextos de amenaza permanente.
En esta presentación, lo que uno asume básicamente desde la perspectiva del transcurso de la vida es que dicha perspectiva aporta significativamente a la comprensión del trauma psicológico. Segundo, que los eventos traumáticos y los eventos trágicos tienen significaciones que pueden diferir en distintos momentos del curso de la vida y para distintas generaciones. Y tercero, que las tragedias y los eventos trágicos constituyen eventos críticos que definen trayectorias de vida. Los enfoques del transcurso de la vida, como el que nosotros estamos presentando hoy, le aportan al estudio del trauma básicamente una perspectiva de desarrollo, le añaden al trauma una perspectiva de movimiento. Cuando el trauma se estructura, no permanece inmutable. El trauma, por ejemplo, presenta variaciones en la sintomatología, entidades como el trastorno de estrés postraumático en el curso de la vida y en el curso mismo, digamos, del trastorno. Entonces, en este respecto, al igual que en todos los demás, con respecto al trauma, el tema del cambio y de la estabilidad, o sea, la continuidad y el cambio es fundamental. Desafortunadamente, en Colombia nosotros no tenemos estudios empíricos que hagan referencia al trauma desde una perspectiva de estas, por lo que mi presentación se va a centrar básicamente en aspectos conceptuales que tienen como eje el estudio del transcurso vital para comprender mejor fenómenos psicológicos como el trauma. La prevalencia en el último estudio de salud mental en Colombia, el del 2003, el que conocemos, la prevalencia de trastorno de estrés postraumático es bien baja, es del 1.8%, con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Nosotros distinguimos dentro de la perspectiva del transcurso de la vida, el lifespan, la perspectiva del ciclo vital y la perspectiva del curso de la vida, life course. La primera es una mirada psicológica, tiene que ver con los procesos emocionales, cognitivos y los cambios en esos procesos a lo largo de la vida. Y la segunda mirada es sociológica y versa sobre la vida y sus cambios, y en general eventos y acontecimientos que afectan a cohortes y generaciones. Entre ambas perspectivas existen áreas comunes, pero sobre todo diferencias que son básicamente las que señala la literatura. Por ejemplo, diferencias en los niveles explicativos. Pero es necesario establecer programas, digamos, que puedan integrar tanto la perspectiva del ciclo vital como la perspectiva del curso de la vida a través de las áreas de convergencia, que son, primero, el papel preponderante que tienen las relaciones sociales en todo el curso de la vida, y segundo, la vida vista como una totalidad desde el nacimiento hasta la muerte. Nosotros me hago referencia a los psicólogos y en general a las personas que trabajan con problemas de trauma, hemos sido reticentes a incorporar en nuestro análisis el efecto de fuerzas macroestructurales institucionales, y nos parece más apropiado asumir el trauma como problema individual y usualmente con una perspectiva biomédica, que es la del trastorno de estrés postraumático. Voy a señalar más adelante que esto es problemático en traumas relacionados con violencia y conflicto armado. Aquí menciono básicamente algunas de las características fundamentales de la perspectiva del curso de la vida, que son la importancia de las relaciones sociales, que son el enfoque en el desarrollo y que por lo tanto son programas de investigación longitudinal, las interrelaciones entre experiencias individuales y acontecimientos sociales, entre influencias normativas y no normativas en el desarrollo, como se llaman, y el interés especial por temas y problemas relacionados con el envejecimiento como proceso y no necesariamente con la vejez como etapa del curso de la vida. ¿Qué le añade entonces esta perspectiva del curso de la vida al estudio del trauma? En los últimos años el trauma se ha enfocado básicamente a trastornos como el estrés postraumático desde estos modelos biomédicos. Pero el trauma también, y esto es un aspecto muy importante, puede definirse como una categoría sociopolítica y son muy conocidas de perspectivas críticas en salud pública, las críticas al estrés postraumático como elemento de justificación política e ideológica. A este respecto es necesario recordar que las experiencias trágicas, estos eventos dolorosos, se encuentran distribuidas sobre inequidades, sobre falta de oportunidades y otros fenómenos estructurales productores de violencia.
Esto va a ser muy importante en lo que nosotros vamos a hablar sobre la proliferación del estrés. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente en las perspectivas convencionales sobre trauma, las personas asocian, y los estudios, las investigaciones asocian un evento traumático con una serie de consecuencias, ¿cierto?, relacionadas con ese evento traumático, pero esas consecuencias son, esa relación a veces parece más una relación imaginaria. No sabemos necesariamente qué es lo que sucede entre la ocurrencia de un evento trágico, ¿cierto?, y las consecuencias psicológicas que tiene ese evento trágico. Lo que las perspectivas del curso de la vida nos están enseñando es que muchas veces, y hablando a propósito de la proliferación de estrés, estos eventos trágicos actúan como disparadores de otros estresores que empiezan a multiplicarse a lo largo de todo el curso de la vida y que por esa razón actuarían entonces sobre periodos muy largos de tiempo. Es decir, una entidad como un trastorno de estrés postraumático o cualquier otro trastorno de ansiedad o una depresión puede aparecer incluso décadas después de la ocurrencia de un evento, lo cual se explica desde este punto de vista de la acumulación, digamos, de experiencias trágicas, ¿cierto?, que desencadena un solo evento en la vida y que tiene la capacidad de modificar toda la trayectoria del curso de la vida. Entonces, eso creo que es uno de los aportes que le hacen estas perspectivas del curso de la vida a la investigación sobre trauma. Les voy a dar un ejemplo de esto. En investigaciones sobre experiencias sexuales tempranas y abuso sexual, por ejemplo, se cree que hay dos caminos o dos direcciones. Una es más adelante y como consecuencia de esa experiencia sexual traumática retraerse de la actividad sexual, ¿cierto? O por el contrario, incrementar muchísimo la actividad sexual y tener, por ejemplo, una adolescencia o una adultez muy promiscua. Esas serían las dos de las posibilidades después de un evento de esta naturaleza. Lo que nos enseña, por ejemplo, la perspectiva del curso de la vida en este tipo de eventos traumáticos en hombres es que después de una vivencia trágica de este tipo, no hay dos caminos. El camino es que usualmente hay un incremento en la vida sexual y que lo que hace este primer evento es ubicar a la persona en una trayectoria de riesgos durante todo el tiempo. Luego hace que pareciera que ese evento traumático original se repite y se repite y se repite y termina por desencadenar muchísimos problemas de salud, problemas psicológicos e inclusive muerte temprana. Una de las contribuciones de la perspectiva del curso de la vida es la enfatizar el impacto diferencial del trauma. Impacto diferencial en el individuo, impacto diferencial por cohorte y impacto diferencial por generación. O sea, nosotros en el curso de la vida, el impacto que tiene un evento es distinto de acuerdo con el momento de la vida en el que nosotros estemos, ¿sí? Yo ya había hecho mención de que las circunstancias adversas se escriben en contextos estructurales. Esta es una cosa también que es un aporte significativo de las perspectivas del curso de la vida. Los mecanismos implicados en el impacto de la experiencia trágica sobre la salud mental incluyen exclusión social, desventaja y en general condiciones socioeconómicas difíciles y factores estructurales. Las desigualdades en el ingreso son un determinante de riesgos en el curso de la vida. Los más pobres sufren más, por ejemplo, en las condiciones de violencia, pero el hecho de que sufran más las condiciones de violencia significa también que están más sometidos potencialmente al efecto de eventos dolorosos, ¿cierto? Tienen menos recursos para afrontarlas, por lo cual tienen también mayor exposición a circunstancias difíciles y responden parte por el estado y la situación de salud mental en estas poblaciones. El concepto de puntos de inflexión que aparece en la siguiente diapositiva hace referencia a redireccionamientos del transcurso vital por situaciones de cambio tanto positivas como negativas. Las perspectivas del curso de la vida nos muestran que las tragedias no solo producen pena y dolor, sino también logros y oportunidades de crecimiento. Igual sucede con las experiencias dolorosas o experiencias traumáticas.
generalmente esos puntos de inflexión son experiencias negativas en la vida de todos nosotros, ¿cierto? Pero esas experiencias negativas no siempre producen resultados negativos. Tienen también resultados positivos, y eso es una cosa también que nos enseña estas perspectivas del curso de la vida. La mayoría de las personas que atraviesan por situaciones muy difíciles en la vida no tienen consecuencias psicológicas graves, digamos, de tipo trastorno psiquiátrico, ese tipo de cosas, ¿sí? La mayoría de las personas que atraviesan por situaciones muy trágicas en la vida pueden afrontar estas situaciones de manera exitosa. La resiliencia, que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos 15 años, es más común de lo que se cree, y como les digo, algunas personas no solamente tienen la capacidad de ser resilientes ante ese traumático, definido como traumático, pero con la salvedad que ya hice al inicio de mi presentación, sino que además pueden crecer también a través de la adversidad y la tragedia. Ese crecimiento emocional corresponde, por ejemplo, a conceptos que trabajó Paul Baltes, como el de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es después de un evento trágico, después de una situación muy difícil, las personas son más capaces de aceptar las limitaciones de la vida, la finitud de la vida, el manejo de la incertidumbre, la apertura a nuevas experiencias. Es el hecho de que la gente reconoce después de una experiencia muy difícil como que la vida tiene un nuevo sentido, ¿cierto? Como que se dan cuenta ahora de cosas que antes no se daban cuenta. Entonces, eso es parte también de los aportes que le hacen estas investigaciones a estos tipos de sucesos trágicos que aquí llamamos traumáticos. Los eventos traumáticos direccionan trayectorias del curso de la vida. Como ya había dicho, el impacto es diferente en distintos momentos de la vida. Eso se conoce como el principio de la etapa vital. Por ejemplo, la participación en actividades violentas y criminales en los países más ricos y en general en muchos países, incluso en desarrollo, se incrementa entre los 16 y los 19 años. Y al mismo tiempo también se hace mayor el riesgo de victimización y de sufrir traumas. Digamos, ese es un momento muy importante, porque muchos de esos traumas que se pueden sufrir en ese momento, muchas de esas vivencias trágicas o de esos eventos altamente estresantes pueden actuar como disparadores de otras situaciones y luego desencadenar una reacción, ¿sí me entiende?, que va a hacer que estas personas cada vez tengan unas vidas más difíciles y más complicadas en todo sentido. Bien, quiero entonces terminar diciéndoles que dentro de las implicaciones que tienen estos aportes para la investigación en trauma, básicamente puedo mencionar dos. Primero, la comprensión de los lenguajes locales del trauma, que es una cosa ahora que queremos entender asumiendo que la forma como todos nosotros vivimos el sufrimiento y las experiencias trágicas no es igual, si no hay una universalidad, y aquí en Colombia, por ejemplo, podemos tener formas muy particulares y específicas de vivir ese tipo de experiencias. Y la otra es la necesidad de reconstruir tejido social, que en nuestro país también es muy difícil. Los trabajos que yo conozco de intentos de reconstrucción de tejido social en comunidades muy violentas en Colombia han fracasado, porque los trabajos siempre han tratado, digamos, de incrementar niveles de capital social sin considerar variables y factores estructurales como pobreza, desempleo. Sin resolver eso, entonces es imposible la reconstrucción de tejido social. Y segundo, porque en Colombia, en comunidades que han estado sometidas a condiciones de violencia muy fuertes, las personas tienen preferencias por, digámoslo así, intervenciones de tipo individual que no involucren a otros, ¿sí me entienden?, por los altísimos niveles de desconfianza en nuestra sociedad. Entonces, yo básicamente, pues, esos son los aportes así muy generales en una presentación que está muy limitada, porque todo lo del trauma es una industria. Y aquí yo solamente estoy haciendo referencia a algunos de los aportes más importantes que le hace esta perspectiva del curso de la vida, lo cual ya les expliqué, porque el concepto de transcurso se relaciona también con esa preocupación que nosotros en el grupo tenemos por el contexto. Y faltaría analizar solamente que dentro de los retos que nosotros tenemos con este tipo de perspectivas es la de cómo conducir estudios longitudinales que nos muestren la manera como las personas
en tanto miembros de grupos, de distintas cohortes y de generaciones, afrontan situaciones difíciles, trágicas en la vida, cuáles terminan en problemas de trauma y cuáles pueden sobreponerse a condiciones de malestar psicológico. Muchísimas gracias.